El digestivo. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez digestivo después de no sé cuántos meses. Estaba clausurada la cabina, ya por fin ya que apagaron la mochada, ya pudimos abrir otra vez. ¿Capítulo qué? 47. 47. Quitaron los sellos. Sí, ya. Regresamos aquí con Poncho. Hola, hola. Yo soy Carlos, Carlitos, los controles Big Man. que pagó la fianza. Lo soltaron primero Sí, y sí, ya sí. después ya vino a ver lo de los sellos. Y pues bueno, vamos a empezar también con unas notas rapiditas, ¿no? Una que pues apenas pasó el 24 de diciembre, ¿no? Este tema de la Navidad, que feliz Navidad a todos, para aquellos que lo festejan. Si les trajeron No. regalos, disfrútenlos. Así es. Si no, ja, 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 ja. No tampoco. Si no, pues cómprenselo, ¿verdad? No, ¿para También, qué? puede ser. Está muy caro para esas fechas todo. Compren después del 6 de enero. Sí, Todo y baja bueno, de precio. aquí en México, porque sí se festeja, se celebra Ujú. en algunos lugares, algunas casas en grande, pero hay en otros lugares en donde no se debe festejar. Y nos vas a decir dónde. ¿Qué les vamos a Y yo les comentar? traigo, para cerrar bonito el año, los peores fracasos de taquilla del año. Esa historia, ¿no? Y hay dos historias que están todavía por escribirse, porque hay dos películas que están ahorita y que están fracasando horriblemente. Ujú, O sea, a lo mejor alguna de esas puede desbancar alguna de las que les voy a decir, ya veremos. ok. Esas tristes historias de tanta inversión, tanta Sí. ilusión y... Pero bueno, arrancamos con la Con la primera Navidad. nota. Pues sí, como les comentaba, aquí en México pues se festeja con mucho derroche, ¿no? En algunos lugares la Navidad, que hay muchas personas que creo que tampoco saben exactamente por qué es la Navidad, ¿no? Pero es un tema también pues, de religión, lo cual nos lleva a comentarles que en algunos países, por lo mismo, pues no se festeja, Ujú. ¿no? Es el caso de China, que desde hace 5 años ya no se celebra la Navidad. Ah, tiene poquito. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, pues como sabemos, Que dicen, pues... trabajen. no, fíjate que era lo que ¿No? estaba revisando, que nosotros teníamos o tenemos en mente que los chinos siempre están trabaje, Ujú. pero a esta fecha, diciembre de 2023, como China ya es una potencia, ¿no? En todo esto de la manufactura y demás, estaban diciendo que ellos ya no tienen tanto ese horario tan fuerte, ¿no? De trabajar muchas horas. Ujú. Por lo mismo que ahora ya los buscan a ellos. Y de hecho apenas en noviembre fue aquí en México, en la ciudad, se hizo la expo esta de Cantón, en donde vienen muchos... Para que armes tu cantón. Ajá. Órale, sí, está sí, bueno. Presentado por Gil y todo eso. Todos esos. Y pues nos fuimos a dar una vuelta, Ajá. pues para ver qué había, ¿no? Pues la verdad es que no sé, a mí en lo personal como que no fue tan agradable la visita. Pero fíjate que el último día terminaba a las 5 de la tarde. A la 1 de la tarde ya estaban levantando los chinos sus cosas. Ya así de nada. Los únicos que seguían ahí eran los mexicanos, porque aunque no lo creas, había locales de según chinos, que son mexicanos, pero Ujú. que mandan a traer a hacer Pues sus sí, cosas. las importaciones. Y a ellos sí eran a los que tenían trabajando Ahí se todavía. entregan. Entonces es más que nada los mexicanos. Pero bueno, regresando al tema de la Navidad, pues ya, como les comentaba, en China ya no se festeja. En Arabia Saudita tampoco se festeja. En ¿qué? Tayikistán, ¿Eso dónde está? Corea del Norte. Ah, pero la de Corea del Norte está muy bonita Sí, la sí, historia. sí. Déjenme Platica más o por qué. menos un poquito aquí. Somalia y Brunei. Ujú. Estos son los países en donde no se celebra. festeja, no se celebra, ¿no? En estos países tienen distintas sanciones, ¿no? Y motivos por los cuales no lo festejan. De entrada, pues tienen otro tipo de... Creencias. procesan otra religión, ¿no? Y, por ejemplo, en China te pueden multar o te pueden detener, ¿no? Puedes estar encerrado un tiempecillo. En Arabia Saudita, de igual forma, pero
en Arabia Saudita existe la policía religiosa. Ándale. Sí, o sea que ahí sí andan viendo que no estés festejando. Si Sí. te ven, pum, multa Al y bote. arresto. Ajá. Está buena. Sí, ahí, bueno, pues profesan mucho el tema del Islam, ¿no? Ujú. Ahora, en Corea del Norte, vámonos a Corea del Norte. Aquí, pues no se festeja la Navidad, pues también por un tema de religión, pero Pero sí a partir, festejan. ajá, pero sí se festeja. A partir del 2016, la llamada, ellos lo que festejan es la Sagrada Madre de la Revolución. Mm. Y esto es porque es el natalicio de la abuela de Kim Jong-un. Por eso me caen bien los coreanos. Entonces dijeron, no, como ella nació en Nochebuena, pues ese día Ese se día la festeja festejamos a ella. la Sagrada Madre de la Revolución, ¿no? Está Entonces, bueno ese. y también Voy a definitivamente, festejar eso aquí. Yo también voy a conseguirme mi cuadro de la señora para tener en Navidad. definitivamente no se festeja, ¿no? No. Y te castigan. Ya sabemos que Corea del Norte es muy rígidas, ¿no? Ajá, las reglas. Las reglas. Y bueno, pues no se permite las reuniones, mucho menos que se consuma alcohol, ¿no? Entonces ahí no se puede. Y por ejemplo, también en Somalia, ellos tienen lo que es profesan la musulmana suní. Y aquí les prohíben igual alcohol, relajo. No puedes hacer nada de eso. Entonces también, ¿no? Pero en Brunei, ahí sí está pesadita la multa, porque si te encuentran festejando la Navidad, tienes una multa de $20,000 Ay, no, sí está canijo. o 5 años de cárcel. No, pues ahí me sacan en 5 años, mano. Porque para pagar la multa. Sí, aquí sí está medio pesada, ¿no? Esa fue la que se me hizo todavía más. Digo, cualquier forma que te metan a la cárcel una semana, un mes, no sé, pero ya es pesadísimo, ¿no? Y todo por Ahora- andar festejando, pues no festejen. ¿Para qué Sí. festejan? Sí. Entonces, pues ahí en esos países nada de festejo de Navidad, no te puedes vestir de Papá Noel, ¿no? O sea, que bueno, ya sabemos que también eso de Papá Noel, pues ya Es de una es- marca de refresco. Ajá, Es publicidad. sí, entonces recordarles, ¿no? Que el Santa Claus no entra aquí, pero bueno, ya se los metieron. ¿Qué Bueno, pasó? no, bueno, la idea. O sea, la no, pues idea. sí les fue mal. La verdad les fue mal, pobrecitos. Así es que bueno, si ustedes en algún viaje, en algún año que estén en alguno de estos países, no se les ocurra festejar la Navidad allá, No. por favor. Está bien. ¿Cómo? Ah, también. Krakens. Ah, bueno, vamos con Sí, las películas. Sí. Tú, que viajas mucho. Uy, a sí, ver. viajo mucho. ¿A dónde? Bueno, De mi casa acá, porque ok. Platícanos, Películas. película. los fracasos del año. Me van Venga. contando, me dicen si la vieron o no. Uy, y lo más a seguro ver. es que no las hayan visto porque fueron fracasos, ¿no? Yo creo que sí. Empezamos, Krakens contra Sirenas, la de caricaturas. Aquí no la Uy, vieron. no. Yo sí la vi. ¿De qué trata, Carlitos? ¿O qué? Es un Kraken, bueno, una Kraken que empieza a convivir con los humanos y entre los humanos hay una sirena. Ok. Y en teoría son como enemigos Ujú. y se van a pelear por un reino. El problema es que está muy fumada la película, entonces como que Ok. no se me hizo mala, pero sí está muy fumada, como que para un niño está muy fumada, entonces me imagino que no jaló mucho entre los niños. Costó $70 millones, creo que es la más económica de las que voy a poner aquí, y Ujú. recaudó 41. Uh, Si se ponen a pensar en que de estos 70 falta el marketing y la mitad de lo que recauda se la queda el cine, sí. sí perdieron hasta los calzones, pero ¿De quién es? esta es de DreamWorks. Ok. Pero bueno, hubo peores. Esta también, o sea, yo sí vi puros churros este año. Rápidos y Furiosos 10, ¿la vieron? No, ¿No? no, pero No saben ya la apreciar el buen 10, cine. fíjate. Ya es la 10. Ya la 10. La 9 estaba buena. A mí solo me gustó la 3, la de Reto Tokio. A mí me gustó la primera en la que sale La Roca.
ya. Estuvo chistosa. Fuera de ahí, pues están palomeras. Costó, sí es una locura, costó 350 millones de dólares. O sea, ¿Qué? ¿en qué se lo gastaron? Ajá. Y recaudó 704. Tú pensarías, no, pues recaudó el doble. Pues sí, pero pues necesita como 2.53 para quedar tablitas, entonces perdió una buena lana también. Sí. Bueno, no le fue tan mal como el anterior. Bueno, no, si vas a proporciones no le fue tan mal. Nada más Ajá. perdió lo del marketing. Ujú. ¿No? Sí, Todo sí. el marketing sí lo perdió y como se recuperó la taquilla. Ujú. Pero bueno, aún así, pues le fue mal. Porque... Oye, pero ¿tú qué dices? ¿Va a haber Rápidos y Furiosos 11? Sí, porque de hecho esta es como la 10.1. Puta, Porque hay no. continuación. No acaba, tiene secuela. Ay, hasta que ya salga este señor en silla de ruedas, ¿no? ¿Cómo se llama? Vin Diesel, ¿no? Sí, en silla de ruedas con cohetes. ¿Mm? Luego, La Sirenita. ¿La vieron? No. No van al cine, yo sí la vi. Costó 250 millones de dólares. Ajá. O sea, yo que sí la vi, me impresiona que haya costado 250 millones de dólares. No sé en qué se lo gastaron. Sí. Recaudó 414. O sea, no recaudó ni la taquilla. Ujú. Entonces sí, aunque tampoco perdió tantísimo. Oye, es producción $100,000, 100 millones, ¿no? 150 extras. Otros gastos. Esta Oye. parte sufrió por el boicot contra la actriz, porque era... Ah, De ya, color. sí. ¿Y a ti por qué te motivó a ver esa película, Carlitos? El morbo. Para ver si sí estaba tan mal. Y fíjate que la película no está, o sea, sí está mala en cuanto a que está un poquito aburrida. Ujú. La chava no está mal, aunque la verdad es que pues ni actúa porque se la pasa cantando. Ok. Y eso sí, lo que está terrible son todos los efectos visuales. Están... O sea, los 250 Por eso millones te digo y que no sé en qué se lo notan. gastaron. También su problema es que salió después de Avatar. Y Avatar se ve preciosa y esta se ve horrenda. Ok. Entonces visualmente es muy fea. La película en sí no se me hizo tan mala, medio me entretuvo. La chava canta bonito hasta eso. Pero no, es que te desespera ver todos los efectos en pantalla, están tan malos. Y todo el tiempo están abajo del agua que sí como que estás así de... ¿A dónde tengo que voltar a ver? Y quieres voltar a ver y se ve hasta borroso, ¿no? Entonces está muy chafa. Sí. Vean, si se les antoja, véanla, ya está en las plataformas. Elemental, que también es de Disney, igual que La Sirenita. Ok. No. No, esa sí no la vi. Acá tampoco. Mira, esta es la primera que no veo. Costó 200 millones. Ajá. ¿Cómo una película animada te puede costar 200 millones? Se me hace... Pero bueno. Recaudó 450. O sea que sí recuperó Sí, la inversión ujú. y recuperó parte del marketing. ¿Sabes? Ahí no dice, no te informa en cuánto tiempo la hicieron, ¿no? Porque No. tal vez también es eso, ¿no? Que como se tardan Se han echado años. unos 2 o 3 años, ¿no? En hacerla. Ajá, entonces ahí ya los gastos se van incrementando. El problema de Elemental es que cuando veías el avance, se veía igualita a la de Intensamente. Entonces como que se veía viejita. Ujú. Yo creo que la empezaron a hacer antes de la pandemia Ah, ya. y por fin la terminaron. Entonces la ves y se ve viejita, o sea, no se ve moderna. No le fue tan mal, perdió algo, ¿no? Esta sí, esta pintaba para ser la número 1, vamos a ver. The Marvels, ¿la vieron? Todavía está en taquilla. No, tampoco. No. Creo que no hemos salido, Vic. Mira, había costado 275 millones. Ajá. Pero el gobierno de Inglaterra, como grabaron allá, les da un subsidio de 50 millones. Entonces quedó en 225. Y Bueno. recaudó 250. Lo ¿no? lograron. O sea que están perdiendo hasta los calzones. No han recuperado ni la mitad de la producción. Bueno. Y falta marketing. Entonces, yo pensaba que esta iba a ser la peor del año. Pero no me acordaba de una película que también salió este año y fue Flash. Ujú. ¿Ya la vieron? Yo sí. Tú sí. Muy malita. ¿O sí te gustó? Pues. Ah, sí la vio Víctor también. Pero la viste en tu casa. Tú también en tu casa o en el cine. En mi casa. Ah, yo también en mi casa. Y sí, no, como que. No. No, Sí pues que no. estaba viendo que es. Costó 300 millones. ¿Puedes creer que se gastaron 300 Sí. millones en esa cosa? Sí. En ese sí creo. Pero pues qué mal que no estuvo.
y recaudó 240. Ay, sí, de plano O fue. sea, no recaudaron tampoco ni la mitad de la producción. Yo la verdad es que la vi porque iba a salir el Batman de Ben Affleck y soy fan de su Batman. ¿A poco? Ay, sale 2 minutos. Pero... pues ahí es en donde dice, ¿no? De, ¿cuál es tu poder? Y que dice, yo soy millonario, ¿no? O sea, algo así. Pero no, fíjate La que quisieron no. hacer cómica y no les quedó. Yo digo que se fue la bronca. Quisieron hacerla muy cómica y pues no. Estuvo muy chafa. Sí, bueno, no sé, fíjate. A mí sí me gustó. O sea, ¿Sí? no digo que estuvo súper guau, pero sí está entretenida. Mira, con decirte que a mí la de Batman no me gustó nada, se me hizo pésima. Comparada con The Flash, me gustó más de Batman. Entonces ya con eso te digo que... Indiana Jones, otra de Disney. Costó $300 millones y recaudó 355. O sea que sí perdió un poquito más Flash, ¿verdad? Sí, pero esa sí la viste. No, no la vi. Yo sí la vi. Y... Es que es para viejitos, entonces la vio Víctor y la vio Poncho. ¿Está buena o no? ¿Qué crees que no? No. Bueno, desde mi punto de vista, no. Está aburrida, o sea, está muy lenta. Hay momentos en el que casi me dormía y ya. Pero no. Sí, no, creo que se merece no haber ganado Por lana. culpa de esa película, le hicieron la parodia a la directora de Lucasfilm en South Park. ¿Cómo se llama esta? ¿No? ¿Cómo se llama? Kathleen, algo de Kathleen. Entonces en South Park sale Cartman y es Kathleen Kennedy se llama. Okay. Entonces en sus pesadillas él es Kathleen Kennedy. Y todo lo que hacen las películas de Lucas y de Disney es pongan a una mujer y que sea gay. Y eso es todo lo que... Entonces están grabando el remake de Bambi. Ajá. Y está Bambi con el conejito y llega, no, necesito una mujer y que sea gay. Entonces cambian a Bambi por una mujer. Vean ese especial de South Park, está muy bueno. Una que es increíble lo que perdió porque yo tenía muchas ganas de verla y sí no la vi en el cine. O sea que yo colaboré. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Costó $291 millones y recaudó 500 millones. Aún así no recuperó ni siquiera la producción. ¿Cuál fue el problema de esta? Que se estrenó y a la semana fue la locura de Barbenheimer. Que salió Oppenheimer y Barbie. Entonces ahí valió gorro Misión Imposible. Porque todo el mundo fue a ver las otras dos. Híjole, pues yo no vi Barbie. Yo tampoco la vi, pero Oppenheimer sí. Sí. ¿Y puedo decir que me gustó más Misión Imposible? ¿Que Oppenheimer? Sí. Yo no he visto Misión Imposible. Yo sí la quiero ver. A mí Oppenheimer me gustó mucho. ¿Qué crees que? O sea, a mí sí, pero se me hizo lentísima. O sea, creo que 3 horas es mucho. ¿Sí? O sea, creo que pudieron haberlo hecho en 2 horas. Fácil. Fíjate que a mí se me fue bien rápido la película. De hecho, yo cuando salí me quedé de, ¡ay, duró 3 horas! O sea, ya vi sí fue así como me sorprendió. Yo sí fue así de, no manches, ya van más de 2 horas. No, fíjate que a mí sí me gustó. Tengo ganas de ver Barbie. Curiosamente con Barbie, haz de cuenta, sí. Tengo 3 amigas y 3 amigos super fans del cine, ¿no? Y decían que era feminista y no sé qué. Pero por ejemplo, mis amigas la vieron y me dijeron, está bien. Y mis cuates, tienes que ir a verla, está buenísima, es un peliculón. Entonces ya me quedé con ganas de verla. Al menos con mis conocidos les gustó más a los hombres que a las mujeres Barbie. Pero ya no está en taquilla, ¿no? Ya esa ya. Ya está en HBO, la de Barbie. Sí, lo vi. La Misión Imposible no sé en dónde esté. Pero sí la quiero ver. Yo sí creo que esa sí la fui. En Paramount ha de estar a lo mejor, ¿no? Y bueno, ¿por qué no ha acabado la nota? Porque en estos momentos en taquilla está Wish de Disney, que le está yendo para el perro. Y también está Aquaman 2, que también le está yendo para el perro. Pues es que Aquaman... Entonces, por lo que estoy viendo, Flash es la que más ha perdido, ¿verdad? Hasta ahorita. Sí, creo que sí. Entonces, hasta ahorita la peor es Flash. Sí, porque fue la que más costó. Sí, porque la ventaja de The Marvels fue lo de que costó menos por lo de que les regresaron dinero y con eso ya se salvó Marvels, esa es la peor. Ahí está Flash. ¿Cuál es el problema? Que Aquaman también es de Warner, de DC, que es lo mismo de Flash. Entonces, si queda Aquaman y luego Flash, va a ser lo peor. Sí. Y la otra salvación es Wish, que si acaba perdiendo más dinero Wish, pues es de Disney. Ajá. O sea que Warner y Disney para el perro este año. Bueno, fuera de Barbie, que es de Warner. ¿Sí? Y Barbie sí fue la más taquillera del año.
Pero Ese bueno, sí hubo una locura, ¿no? Sí. De Barbie. En todos lados había... sí fue la locura. Ay, no. Oye, pero... Aquaman, creo que... Digo, tienen que hacerlo porque está, ¿no? Como que en toda la historia y todo, pero Aquaman desde la uno como que... Y luego el problemita de la De la mujer. actriz. Ajá. Que era la esposa de Johnny, ¿no? De Johnny Depp. Se la presté un ratito, la verdad. Ah, Sí, qué bien. Sí, sí, sí. Que ahora anda haciendo cosas en España, ¿sí sabías? Ah, sí. Como ya la vetaron de De acá de Disney. todos lados, ahora está haciendo cosas en España. Vente a México y yo te consigo trabajo. Ok, aquí. Ándale, sí, que sea Estaría nuestra- bien. Oye, sí, que fuera la tercera persona. Estaría No hay muy bien. mucho presupuesto, pero... No, pero ¿qué compañía va a tener? Ah, imagínate, se ve No, hombre, rayada. pues sí. ¿O no? ¿No creen eso? No, pues un año triste para las productoras, ¿no? De cine. Pues más bien para Disney, ¿no? Creo que fue la que salió más guameada. Y un poquito Warner. Bueno, lo intentaron. Sí, dicen, ¿no? Hay años buenos, hay años Lo malos. intentaron. ¿Cuál pegó de Disney? La única que pegó fue la de Guardianes de la Galaxia. Esa le fue bien. Esas están buenas. Y la más taquillera del año del año en México, y que se convirtió en la película más taquillera en la historia de México, fue este año. ¿Cuál fue? A ver si latinas. Pues Barbie. No, ¿No? hubo otra que recaudó más que Barbie en México. Solo México, ¿eh? A nivel mundial sí fue Barbie. No. Super Mario Bros. Ah, sí, tienes razón. Sí, sí habías comentado algo. Ah, creo que aquí lo habíamos Ajá. dicho, cómo iba subiendo. Que Ya iba en subiendo. segundo, tercero. Ujú, Estaba abajito del Hombre Araña y le acabó ganando al Hombre Araña. fíjate. Se acabó Ah, siendo pero la más sí. taquillera en la historia de México. Sí está cañón. Está cañón esto de invertir. Pero sí, seguro el próximo año vienen más con... Yo creo que va a haber más cine, ¿no? El próximo Pues ojalá año. haya mejor cine. No más, pero sí mejor. Pues, eso sí. Pero bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ya está muy largo. Sí, tenemos muchos pendientes. Todo es culpa de Víctor. Debemos Sí, aclararlo. sí, sí, sí. Clausura en la cabina. No, no es cierto. Pero nos pondremos en contacto ya porque también... tenemos también pendientes los tacos que clausuraron. También los clausuraron. El borrego viudo. O sea, está salado este programa por las clausuras. No digas eso. Por favor. Pero bueno, sí, nos ponemos en contacto. Ya tenemos... Ay, ya, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos, Vic? 4 y 400, ¿qué? cacho. Suscriptores. Por cierto, debemos, todavía no entregamos el premio del suscriptor 300 Que ya somos 400 y cacho Sí. y no hemos entregado. y ya lo vamos a entregar, va a ser una playera y unos audífonos. Entonces ya me voy a comunicar con él para Ujú. que ya hacérsela llegar ahora sí y ya estamos. Sí, tenemos el otro Pendientes. pendiente, hay dos cositas. 448. Hasta ahorita, ajá. Vamos muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Y recuerden, si quieren saber de audífonos, vean El Batallón. Ujú. Somos los programas hermanos. Sí, sí, sí. ¿Y ya te vas a animar a hacer tu programa de NFL o no? No creo, pero Ok. vamos estoy pensando en hacer Ok. una sección que es de analizar ahí ciertas cositas. Bueno, que ya veremos. Nos podemos entretener Para también año nuevo. bastantito. Sí, Va a sí, haber sí. secciones nuevas. Aparte Exacto. del batallón y del digestivo, van a Ujú. entrar más. Sí, Para que estén pendientes, para que se suscriban, así es. ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Víctor, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, Carlitos. Nos vemos. Hasta luego. Buen año. Bye.